Hola a todos. La clase de hoy, continuando la unidad justicia, vamos a empezar a trabajar un filósofo contemporáneo. Este filósofo es John Rawls, que es un filósofo y profesor de filosofía política norteamericano. Vive entre 1921 y el 2002. Nace en Baltimore, que es una ciudad en donde hay conflictos muy serios relacionados con el racismo y que tienen que ver con fuertes desigualdades entre las personas, lo que influye mucho en el pensamiento de Rawls, pues él se compromete a conservar o a trabajar este tema de la justicia, de la igualdad o de la equidad y el problema de las desigualdades. O sea, el problema de las desigualdades, cómo hacer para que realmente una sociedad funcione aunque tenga desigualdades, ¿no? Ahora esto lo vamos a explicar más adelante, porque así de primera intención suena mal o raro, en fin. En el módulo, en la unidad justicia, adentro del blog, en donde dice TS Justicia, ustedes tienen el libro entero de Teoría de la Justicia de Rawls. Sepan que está ahí. ¿Qué es lo que ustedes tienen que leer y trabajar? Solamente de la página 17 a la 38, de la 67 a la 74 y de la 512 a la 530. Fíjense que esto está indicado en el PTD, la cantidad de páginas y los datos bibliográficos. Acuérdense, cuando necesitamos los datos bibliográficos vamos al PTD para saber qué es lo que hay, con lo que hay que cumplir, y que el material está en el blog separado y organizado en unidades. Vimos la unidad de introducción general, empezamos con la unidad TS Justicia, TS es por trabajo social, se imaginarán, y dentro de la unidad de justicia vamos a trabajamos ya Platón en la clase 4, y ahora vamos a trabajar en este grupo de videos, que serán seguramente 3, quizás 2, el tema de la teoría de la justicia. Nosotros vimos el planteo que inicia Platón en República, ¿sí? De qué es la justicia, ¿no? Y ahí tenemos la conclusión a la que se puede llegar a partir del libro 1, es que la justicia es una virtud, o sea que tiene que ver con la excelencia del alma. Rawls llamativamente insiste con esto, ¿no? Va a decir que la justicia es la primer virtud de las instituciones sociales, como la verdad es para el pensamiento. No sé, cuando nosotros hacemos ciencia, cuando nosotros investigamos, que eso lo vimos en algún sentido, lo vimos en la unidad Introducción General, sabemos que lo que busca el pensamiento, lo que busca la ciencia es la verdad. Después se discute, ¿no? ¿Qué verdad? Pero bueno, esa es como la luz que orienta los sistemas de pensamiento. La luz que orienta a las instituciones sociales o a la sociedad es la justicia. Y por lo tanto, ambas podemos decir que son virtudes, ¿sí? Entonces, yo ahí, fíjense que puse los corchetes, o sea que esto lo agregué yo, ¿no? Por lo que no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas y abolidas. O sea, obviamente esa sociedad está organizada según leyes e instituciones. Esas leyes e instituciones pueden ser efectivas y pueden ordenar la sociedad eficientemente. Pero si estas leyes son injustas, deben ser abolidas. Fíjense lo grave de tener leyes injustas. O sea, una sociedad debe tener leyes justas. Si tiene leyes injustas, esas deben ser abolidas o reformadas. Son entonces, para Rawls,
las más importantes virtudes de la actividad humana, o sea, lo que tiene que ver con la praxis humana. Acuérdense, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vieron la primer clase o la segunda en la parte de bienvenidos, en la clase esa que dice bienvenidos, que este curso va a tratar sobre filosofía práctica. ¿Qué es la filosofía práctica? Es toda la cuestión teórica de la filosofía, pero que se relaciona con la acción, se relaciona con la praxis. Dentro de este campo está la política y la ética. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente cuestiones de política, pero también vamos a hacer reflexiones que tienen que ver con la ética, porque obviamente este campo de la filosofía, la rama de la ética y la rama de la política tienen una relación y por supuesto están inscriptas en el pensamiento filosófico. O sea, vamos a hablar, estamos entonces buscando los principios, el arjé de las actividades humanas. O sea, cuando la filosofía se pregunta por algo, trata de buscar el principio, trata de buscar los fundamentos, trata de ir lo más allá que pueda, trata de saltar los prejuicios y analizar de raíz. Por eso decimos busca los principios, analizar la base, analizar el fundamento de los sistemas de pensamiento. Por eso lo llamamos filosofía práctica, porque va a tratar de analizar los fundamentos del pensamiento en relación con el accionar humano. Y por eso ética y política son las dos ramas que salen de esto, o sea, la ética y la filosofía política, ¿sí? Fíjense que él lo marca claramente aquí, ¿no? O sea, las dos virtudes más importantes de la actividad humana son la verdad y la justicia. Acá viene algo muy, muy, muy importante del pensamiento de Rawls. Yo no sé si ustedes vieron series, seguramente, de terroristas, de cosas por el estilo, ¿no? En donde hay algún inocente al que se sacrifica en nombre del bien general. Bueno, acá Rawls va a marcar la importancia de los derechos del individuo. O sea, cada individuo tiene derechos, no puede ser sacrificado por nada. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Esto es lo que les acabo de decir. O sea, por el bien de la sociedad general, no podemos atropellar el derecho del individuo. No podemos decir, bueno, daños colaterales, sacrificamos a fulano porque, bueno, no importa, o sea, por supuesto me estoy refiriendo, sacrificamos un inocente o mueren inocentes para el bienestar de la sociedad entera. Eso es un principio básicamente injusto. Tenemos que garantizar los derechos de cada individuo. Por lo tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Entonces, las libertades de la igualdad de la ciudadanía son definitivas. Las personas son libres e iguales. Y la sociedad justa debe garantizar esto. Y acá venimos a ¿qué es una sociedad, no? Fíjense que cómo termina el libro 1 de Platón diciendo que, bueno, entonces vamos a ver cómo se puede pensar una sociedad justa, ¿no? O sea, no alcanzan la definición de justicia, pero sí se da cuenta Platón en el libro 1 de República, lo pone a través de Sócrates, o sea, sus palabras están a través de Sócrates, que la justicia se aplica a la sociedad. Y entonces él propone un diseño de una sociedad que desde su punto de vista debería ser justa, ¿no? Porque cumple con ciertos requisitos que va a plantear. Fíjense que Rawls coincide
en que es en la sociedad, claro, porque en la sociedad es donde se dan las acciones humanas, en donde se debe dar esta cuestión de la justicia o no. Entonces, ¿qué es una sociedad? Es una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones, y acá esto es muy importante, reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. Acá hay algo que da para muchas reflexiones, me parece, fundamentalmente si nos miramos nosotros como sociedad. Fíjense, si queremos vivir en sociedad, tenemos que reconocer un grupo de reglas que son obligatorias para todos y aceptamos las aceptamos y actuamos, o sea, se nota que las aceptamos porque actuamos de acuerdo con ellas. O sea, nuestras acciones tienen que ser acordes a estas reglas que la sociedad nos pauta y que por lo tanto son obligatorias, ¿sí? Supongamos que además que estas reglas especifican un sistema de cooperación planteado para promover el bien de todos. Claro, ahora viene la segunda parte. Estas reglas pueden ser injustas y no. ¿Cómo deberían ser estas reglas? Unas reglas que promuevan el bien de todos. O sea, no tenemos que olvidar nunca que nuestro primer lema es perseguir esta virtud, perseguir la justicia, ¿no? Entonces, para que una sociedad funcione bien tiene que ser justa, por lo tanto sus reglas tienen que ser justas. Si sus reglas son injustas hay que abolirlas o reformularlas, ¿no? Supongamos la esclavitud, hay que abolirla, ¿sí? Bueno, no es nuestro caso hoy, ¿no es cierto? Me refiero a la esclavitud en el pasado. En una sociedad, por supuesto, siempre hay conflictos de intereses. Eso es como, o sea, el lema de todas las cuestiones que tienen que ver con la acción humana, ¿no? Esto es como un principio de la ética. Cuando nosotros nos hacemos un planteo ético, nos preguntamos si una acción está bien o está mal, porque hay algún conflicto en algún lado, ¿no es cierto? Si no, no nos preguntamos, simplemente actuamos. Cuando, nosotros, pensamos en robar algo, supónganse, nos debería surgir un conflicto de, uy, esto está bien, pero yo tengo hambre, ¿no? O sea, ahí se superpone la autoconservación con el respeto a las leyes. Cuando yo me hago un planteo de si algo está bien o está mal, normalmente es porque se dio un conflicto, un choque de valores, ¿no? Vamos a otro ejemplo, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? ¿Qué conflicto hay ahí? El conflicto está justamente en estos nombres que le han puesto a las agrupaciones, ¿no? Pro vida o pro libertad, ¿no? Que para mí el de pro vida es horrible, pero bueno. Pero el choque que se da ahí es la vida del feto, que se va a transformar en algún momento en un bebé, contra la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y que además queda en una situación de desvalorización, de desigualdad, de imposibilidad de tomar sus propias decisiones. O sea, es la vida contra la libertad, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el conflicto, por eso la discusión, si no, no habría ninguna discusión, ¿no?